Vimos que el RECH 0 estaba a nivel de hogares. El RECH 1 va a estar a nivel de personas. Nos abramos. Veamos qué cosa hay ahí. Hay un identificador, un HHID y algunas características como el número de orden de la persona dentro del hogar. El 1 siempre es jefe de hogar. El 2 depende si hay pareja, es el esposo o esposa. Y así se va bajando en... Es un grado de responsabilidad en el hogar, ¿no? El responsable del hogar usualmente es 1. La pareja del responsable del hogar es 2 y hay 2 hijos, los abuelos, los nietos y otros miembros del hogar, ¿no? ¿Qué más? Hay esta pregunta de ¿vive habitualmente aquí? Otra que es ¿durmió aquí anoche? Si la persona no durmió ahí anoche o no vive habitualmente ahí, no se considera como miembro del hogar. El sexo de la persona, la edad, cuál fue el último nivel educativo que aprobó, cuál fue el último año, número de años de estudio. Ah, acá está calculado, ¿no? En la ENAO teníamos que calcular la cantidad de años de estudio. ¿Se acuerdan que tuvimos que hacer un código un poquito largo para determinar cuántos años había estudiado? Y era un poquito complicado. Acá ya está calculado, ¿no? Nivel educativo alcanzado, si actualmente asiste al colegio o a la escuela, si su madre está viva o no, número de orden de la madre, es decir, eso quiere decir, dado que esta persona es una persona que tiene 5 años, ¿no? Esta tiene 105, sí, esta persona tiene 5 años y es el segundo hijo eh, de su madre, ¿no? Claro, el segundo hijo. Acá esta persona tiene 10 años y es el primer hijo. Este HV112 se refiere a eso. ¿Qué nivel de niño es, no? ¿En qué nivel, en qué orden ha nacido? Tenemos más variables. Está vivo el padre natural. Número de orden del padre, igual, ¿no? Es el primer hijo del padre, o el segundo, o el tercero. Estado civil. eh, Está casado o no está casado, o es conviviente. Y preguntas como nacionalidad, si vive permanentemente en el Perú, desde qué mes vive en el Perú, y nada más. No son preguntas, son preguntas básicas sobre cada persona. Acá vamos a encontrar personas desde 0 años hasta personas, eh, vamos a ver hasta qué edad, ya. Vamos a ver acá. Un histograma mejor. Histograma. Histograma. ¿Qué edad era? ¿Cuál fue? Nivel educativo. Edad HV105. HV105. Desde 0 años y hay alguna persona que está casi por los 100 años, ¿no? Entonces en esa base de datos están todos. De estos, de estas personas, no todas van a contestar otros módulos, ¿no? Por ejemplo, preguntas sobre anemia, desnutrición, las van a contestar primordialmente los menores de 6 años. Algunos módulos inclusive solamente van a considerar menores de 5 años. Módulos sobre em, salud reproductiva van a contestar mujeres de 14 hasta 49 años. Entonces, esta base de datos incluye a todos, pero los siguientes módulos van a solamente tener una parte de todos estos. Eso. ¿Cómo identificamos eh, el- la variable que da el identificador de la persona con este HHID y HVIDX? ¿Qué era el HHID? Era el código del hogar, ¿no? Lo habíamos visto antes. Acá está el código del hogar, que se componía por varias variables, pero básicamente lo que se decía es que si acababa en 01, era el hogar 1 de un conglomerado. Acá la mayoría son hogares 1, por eso acaba en 1. Hay muy pocos que son 2. Y este HVIDX se refiere al orden de persona dentro de ese hogar, ¿no?
Por ejemplo, estos tres pertenecen al mismo hogar, tienen el mismo código de hogar, pero en ese código HVIDX, que es el número de orden de la persona dentro del hogar, es distinto. Acá, todos estos son del mismo hogar, pero uno es el jefe del hogar, otro la esposa, otro el hijo y otro hijo. Y así pueden rastrear el tamaño del hogar. Entonces, creemos un identificador que sea la concatenación de ambas variables, el código del hogar y el orden de la persona. Entonces, nosotros deberíamos sospechar de ese código es único, ¿no? Si es el identificador de la persona, cada fila es una persona y no debería haber duplicados. Entonces, pongamos duplicates, ah, diferente drop, ya, diferente drop, y decirle id perso y force. Estamos diciendo que elimine a todas las observaciones duplicadas donde identifica si está duplicado o no, si la variable id perso aparece varias veces. Y acá me dice, hay 0 observaciones duplicadas, no ha tenido que borrar a ni una. Entonces está bien, es una base que parece que está bien digitada. Algunas variables de interés son estas 4 que son importantes. El HV104 se refiere al sexo de la persona, el HV108 al número de años de estudio, el HV115 el estado civil o conyugal, que puede ser soltero, casado, conviviente, viudo, divorciado, separado, y si actualmente, anteriormente o nunca está unida. Actualmente es soltero, actualmente es casado o conviviente, anteriormente alguna vez estuvo casado o conviviente. Esta pregunta es importante para rastrear casos de violencia doméstica, porque si solamente nos enfocáramos en violencia doméstica en el caso de los que están casados o convivientes, estaríamos dejando de observar aquellas personas que, siendo víctimas de violencia doméstica, dejaron de ser pareja, ¿no? Entonces, hay que considerar siempre los dos y rastrear esa situación de violencia si fue dentro del hogar y se separaron o siguen en la relación. Ok. ¿Qué más? Veamos la variable HV108, que es número de años de estudio. El número de años de estudio es una variable un poquito complicada. Vamos a graficarla con un histograma. Histogram. Histogram. Es un poquito complicada por eso. La pregunta es número de años de estudio. Hay personas que responden 0, 1, hasta algunos que responden 19, 18, algunos 20, y de la nada salta a 90 y tantos años. Porque hay personas acá con 90 y tantos años de estudio. Imposible, ¿no? Lo que sucede es que el digitador del INEI lo que hace es pone un código 99 si la persona no sabía qué contestar o el valor está perdido. En lugar de ponerle missing, valor perdido, el digitador le puso 99 al final, o 98 en este caso, le puso 98. Entonces, en esos casos hay que corregir eso, ¿no? O sea, acá vamos a poner, cuando aparezca que es 98, conviértelo en valor perdido. Eso va a suceder siempre. A veces está mal digitado, entonces tenemos esas cosas raras como que una persona se había educado 98 años, no tenía sentido. Y ahora, si hago el histograma, va a tener más sentido. ¿No? Ahora sí tiene más sentido, ¿no? Mucha gente que no tiene educación o tiene muy poca educación y acá salta en 11 porque exactamente es primaria y secundaria completa, ¿no? Y muy pocos llegan acá a 15, 16, 17 años de educación. En el Perú, como la educación básica es obligatoria, hay este aglomeramiento acá, ¿no? Un montón de gente sí termina la secundaria.
muy poca gente, o bueno, un porcentaje no tan alto, eh, se retira en estos años intermedios. Listo, acá podemos separar, por ejemplo, educación por género. Acá. Los hombres en promedio tienen 7,21 años de educación. Las mujeres en promedio tienen 6,94 años de educación. Y en promedio toda la población tiene 0,07 años de educación. Esto está con, nosotros lo corregimos, ¿no? Con la corrección de los missing. Si no hubiéramos corregido los missings y hubiéramos dejado con 98 los valores de educación, hubiera quedado esto, un valor mucho más alto. Entonces, se dan cuenta que si no corregíamos el missing, teníamos un valor totalmente erróneo, ¿no? Muy alto. Entonces, siempre hay que fijarnos en esas cositas porque si hacemos una regresión o algo así, finalmente va a sesgar un montón los resultados. ¿Cómo haríamos un merge entre la base de datos anterior, la reg 0, con esta reg 1? Así, ¿no? Merge M1. ¿Por qué M1? Porque muchas personas pueden pertenecer a un hogar. Entonces, M personas pueden pertenecer a un hogar. ¿Cómo identificamos a los hogares? Con HHID y hacemos merge con la base que estaba a nivel de hogares. Entonces, ¿qué haría eso? Y acá me dice, he hecho merge a 10,078 observaciones. Sí, puede suceder de que, como les dije, en la ENDES a veces no hace match con todos porque no todos están en todos los módulos. Entonces, no hay problema con que no haya hecho match en estos casos. Entonces, pasamos a otro módulo. Esta hay pregunta, chicos. Vamos a guardar. Nos quedamos con unas cuantas variables. Lo guardamos como mreg1 y vamos al módulo reg4. El módulo reg4, veamos dónde está. Vamos a microdatos INEI. Buscamos encuesta demográfica y de salud familiar. Cualquier año. Veamos si está acá. Sí, sí está acá, ¿no? El Reg 0, Reg 1, Reg 4 y Reg M están dentro del primer módulo, que son características del hogar y sus miembros. Entonces, en esta base de datos, yo sospecho que también vamos a tener información sobre los miembros o sobre las viviendas. Veamos qué cosa hay. Abro y si me doy cuenta, hay información sobre los miembros del hogar. Sí, ¿no? ¿Por qué sobre los miembros del hogar? Porque acá está el código del hogar y acá está el orden de la persona dentro del hogar. Uno es jefe del hogar. Todos estos pertenecen al mismo hogar, tienen el mismo código del hogar. Todos estos pertenecen al mismo hogar, tienen el mismo código hogar y así, ¿no? Pero la diferencia, bueno, esto está a nivel de personas, pero la diferencia es que en ese módulo tenemos información sobre seguros, ¿no? Acá. Esta pregunta es, ¿tienes seguro de salud de tipo e-salud? ¿Tienes seguro de salud militar? ¿Seguro de salud integral, el SIS? Compañía de seguros privada, bueno, compañía de seguros, seguros privados, no sabe si tiene seguro, no tiene. Otra pregunta, ¿estos seguros están a su nombre o lo tiene porque su esposo tiene seguro de salud? ¿No? Puede ser que uno no trabaje y no tenga seguro propio, pero su pareja puede estar trabajando, ¿no? Y ese seguro implica el aseguramiento de su pareja y sus hijos, ¿no? Acá le preguntan si ha trabajado en la última semana. Esto es importante porque en caso no trabaje mucho tiempo, no esté trabajando mucho tiempo, es
posible que pueda perder el seguro, ¿no? Si no pagas el seguro con regularidad, te quitan el seguro. Entonces, usualmente el seguro te lo paga la empresa donde trabajas. Es importante esa pregunta para saber si la persona puede estar sin seguro en poco tiempo. Más preguntas sobre el nivel educativo que están repitiéndose del módulo anterior. Todas estas preguntas se están repitiendo, ¿no? Entonces, no nos importa mucho esto. Nos importa en realidad esto de los seguros. Listo. Y lo guardamos. Pero vemos si se puede hacer merge. Si hacemos merge con la base de datos anterior, con el Reg 1, como ambos están a nivel de personas, se puede hacer simplemente merge 1-1, ¿no? Una persona del módulo Reg 4, vamos a hacer merge con su información en el otro módulo. Y veamos cuántos hacen match. 6.975 hacen match. Y está bien, no hay problema, porque, como hemos leído en la ficha técnica, si bien es cierto, levantan información sobre todos los miembros del hogar, solamente a uno de ellos le hacen preguntas específicas sobre otras cosas. Entonces, no siempre vamos a estar con todos los miembros del hogar respondiendo todos los módulos. Entonces, está bien. El otro módulo que se llamaba datos básicos del MEP, no es que sean datos del MEP, sino que son información que el MEP requiere usualmente para hacer seguimiento sobre los programas que ellos financian, ¿no? Para hacer seguimiento si están funcionando los programas sociales. Entonces, las preguntas que van a aparecer en ese datos básicos del MEF están usualmente relacionadas con de uso de uso de servicios de salud. Por ejemplo, un gasto importante del Estado es los controles prenatales, ¿no? Entonces, acá vamos a tener los controles de embarazo en el MINSA, si has hecho tu control de embarazo en la salud, tu control de embarazo en algún hospital de las Fuerzas Armadas, en algún centro de salud del MINSA o en un puesto de salud del MINSA, o solamente una posta, un hospital regional o local, una clínica privada, en un médico particular, una casa de partera, en una clínica de ONG o un hospital de la iglesia, o simplemente no has hecho ningún control de embarazo. Esas preguntas son importantes porque el Estado invierte un montón para reducir la mortalidad infantil, para que los niños nazcan en su peso correcto. Entonces, esas preguntas son importantes para rastrear si se está gastando bien el dinero. Y también acá hay meses de embarazo para ver si había embarazos prematuros, afiliación al CIS, que ya estaba en el otro módulo. Estos conocimientos sobre seguros también, porque lo que invierte el Estado en informar a la gente también tiene que ser evaluado. O sea, acá, ¿conoce usted el seguro integral de salud? ¿Por qué medio? ¿Ha escuchado por TV, por radio, por periódicos? ¿O le ha comentado algún personal de salud? ¿Sus amigos, familiares le han comentado en algún club de madres? Eso es importante. Otra preocupación del Estado es el derecho a la identificación, ¿no? Resulta que hace unos 20, 30 años había muchas personas que no tenían DNI. Es muy probable que muchos de ustedes con sus abuelos o bisabuelos no tenían ningún documento de identidad, ni libreta electoral, ni DNI. Era común, sobre todo en la sierra, en las zonas rurales, y empezó un plan bastante ambicioso del Estado en que todos debían tener su documento de identidad, porque es un derecho, ¿no? Entonces, se trata de hacer un rastreo de que todas las personas tengan sus certificados de nacimiento, su DNI o su libreta de votación, algo que permita a estas personas acceder a los servicios que ofrece el Estado y que ofrece la sociedad en sí, ¿no? Porque si alguien no tiene DNI, no puede, no puede
tener una cuenta bancaria, no puede acceder a algunas cosas, no puede viajar. Entonces, es un limitante bien importante. Por eso es que acá está preguntando qué tiene esa persona, ¿no? Acá me dice que esas personas no tienen partida de nacimiento, tampoco tienen tarjeta de inscripción, pero sí tienen DNI. No tienen tarjeta de votación, tampoco libreta militar, pero lo importante es que tienen DNI. Está bien en ese sentido. ¿Qué más? Acá hay algunas preguntas sobre salud reproductiva, algún método anticonceptivo que utilice, opiniones sobre cómo fue atendida la persona. Esto es muy importante. Cómo le atendieron cuando fue, eh, por ejemplo, en la sala de espera, ¿fue cómoda o no fue cómoda? La limpieza de la sala de espera fue cómoda o no fue cómoda. El tiempo de espera fue razonable o no fue razonable. El trato del médico fue bueno o no fue bueno. Acá hay algunos métodos anticonceptivos y como se dan cuenta es un montón de preguntas. Por ejemplo, le han dado papilla. Un programa social del Estado da algunas papillas para recién nacidos. ¿Cuántas papillas le ha dado? Habla en su hogar sobre planificación familiar. ¿Tiene algún problema sobre enfermedades de transmisión sexual o VIH? ¿Conoce qué es el VIH? ¿Sabe cómo se trata? ¿Conoce sobre las enfermedades de transmisión sexual como las que están acá? ¿Alguna vez ha tenido algún síntoma de estos tipos? Dolor abdominal, secreción, molestia de orinar. Como se dan cuenta, son preguntas muy dispersas y en realidad son muy dispersas porque estas preguntas es un resumen o en realidad es una selección de preguntas que están en los demás módulos. Hay un montón de preguntas de esos módulos que se seleccionan y se ponen acá. ¿Por qué? Porque el MEP quiere hacer seguimientos de variables porque son de su interés. Son programas seguro priorizados, por eso están ahí. Ese es el modulito que van a utilizar usualmente para hacer evaluaciones de impacto, evaluaciones sobre gasto público, evaluaciones de gasto de efectividad. La mayoría de esos estudios para evaluar cuán bien se gasta se hacen con ese módulo. Entonces vamos a también guardarlo. Otro módulo es el módulo nupcialidad, fecundidad, cónyuge y mujer, que es este módulo de acá. Este módulo, el que está en el número 7. Ese módulo es bien completo y vamos a ver qué tiene. Como sospecharán, el nivel de observación acá son mujeres. Acá solamente hay mujeres. El KCD, si nosotros vamos a nuestra página de ayuda del DHS, vamos a ver que cuando tenemos un módulo de solamente mujeres, la variable KCD se refiere a una variable compuesta por V001, V002, V003 y V034, ¿no? Donde V001 es el conglomerado clúster, el V002 es el número de hogar dentro del clúster, el V003 es el número de persona dentro del hogar y el V034 es el código de la pareja. Por ejemplo, sospecho que todas estas personas, estas dos personas, estas dos mujeres están en el mismo hogar, tienen el mismo código del hogar. Yo sospecho que acá esta persona es la pareja del jefe de hogar y una de las hijas. Acá. En este hogar solamente hay una mujer, que es la jefa del hogar, porque tienen uno acá.
Acá veo que hay dos mujeres en este hogar. El código de hogar es igualito. Uno es la pareja del jefe de hogar y otro debe ser una hija, una nieta. Acá. En este hogar solamente hay una mujer. Veamos. Y así, ¿no? La mayoría solamente hay una o dos mujeres en cada hogar. ¿Qué tipo de preguntas hay? Las siguientes. Estado conyugal actual, estado eh, si nunca ha estado casada, número de uniones, cuántas veces ha casado o ha convivido con con una pareja, el esposo vive en casa, número, mes del primer matrimonio, año del primer matrimonio, edad del primer matrimonio. A ver, veamos esa variable. Vamos a ver en promedio a qué edad se casan las mujeres usualmente. Histograma V511. Hay mujeres que se casan, uy, esto debe ser 14 años, hasta 50 años. Hay personas que conviven o se casan, no necesariamente es casarse, sino convivir desde los 14 años hasta los 50 años, ¿no? La mayoría parece que está acá. Esto debe ser 18, 19 años, ¿no? 18, 19 años, 17, 18, 19 años, la mayoría se casan. Veamos. Un sumaráis de esa variable, V511. En promedio, o sea, si sacamos una media de todo esto, el promedio de edad en la que se casan las mujeres es 20,54. En esta base de datos, la que convivió o se casó con menor edad fue 11 años y la que se casó o convivió con mayor edad fue 47. Interesante. Vamos a ver esta persona de 11 años que se casó a esa edad. Veamos. Sort V511. Y no es una, son varias. Acá hay 9 mujeres que se casaron que se casaron o convivieron desde los 11 años. A ver, veamos información sobre esas personas. Tiene secundaria. Bueno, hay preguntas acá un poquito sensibles, ¿no? Año del primer matrimonio. A los 15 años se casó. Duración del matrimonio desde los 15 a los 19 años. Edad de la primera relación. Acá hay preguntas sobre la última relación. Mm, Como esa pregunta es un poquito incómoda para algunos casos, acá hay uno que dice imputado, o sea, se calcula, dependiendo de cuántos años tenga su primer hijo, se calcula la edad de la primera relación sexual. ¿Ha estado alguna vez casada? Eh, ¿Cómo terminó su anterior matrimonio? Si terminó. Acá hay una pregunta si la persona quiere tener más hijos o no. ¿Cuál sería el número ideal de hijos que quisiera tener? A ver, veamos eso. Histograma. En promedio, quieren tener, no, que eso está mal. Número ideal, hijos, B603. Es B603. No, eso está mal. Acá hay algo mal. Veamos. CAP B603. Acá había algo mal, ¿no? Acá hay, estos deben ser valores atípicos, pero acá la mayoría quiere tener dos hijos, ¿no? La mayoría de mujeres quiere tener dos hijos.
Cero hijos, el 5,42% no quiere tener ningún hijo, el 14,20% solo un hijo, casi el 50% dos hijos, ¿no? Ahí está la mayoría. Los demás ya son casos más raros. ¿Qué más? Número ideal de hijos, tiempo para futuro nacimiento. Sería un problema si queda embarazada. Nivel educativo de la pareja. Entonces, acá hay algunas preguntas sobre justificación a la violencia. Por ejemplo, la esposa golpea justifica si ella, sin decirle. Esas preguntas son, ¿justifica que la violencia sea aplicada por tales razones? Y esta pregunta también interesante, que tiene que ver con empoderamiento económico, que es si la persona gana más que su pareja, ¿no? Preguntas, chicos, sobre esto. Me parece que el 11,38% de las mujeres ganan más que su pareja, 67 menos que su pareja, 20,40 lo mismo, 0,72 que el compañero no trae dinero a la casa y 0,28 que no sabe. Listo. Bueno, con esas preguntas sobre justificación de la violencia podemos crear algún índice, ¿no? Esas preguntas sobre justificación están acá. La esposa golpeada justifica si ella sale sin decirle a la pareja. La esposa golpeada justifica si ella descuida a los niños. La esposa justifica la violencia si ella discute con la pareja. La esposa golpeada justifica si ella rechaza las relaciones con la pareja. Esposa golpeada justifica si ella quema la comida. Pues con esas variables que básicamente hablan sobre justificación de la violencia, podemos crear un índice, ¿no? Cada vez que en esas variables aparezca un uno, nosotros vamos a poner esa variable violencia, aceptación de la violencia, y veamos qué nos sale. Vamos un tab y sale que solamente el 1,82% justifica la violencia. El 98,18% no justifica ningún tipo de violencia, ¿no? Ah, perfecto. Pero sería interesante estudiar esto porque, si no mal recuerdo, en las encuestas de hace 7, 8 años, sí salía un valor bastante grande. En los últimos años sí se ha reducido felizmente, pero hace algunos años era bastante alto. Otro indicador que podríamos generar es sobre quién tiene la última decisión en el hogar, que también es una variable de empoderamiento, ¿no? O sea, hay estas variables que dicen, ¿quién tiene la última palabra en el cuidado de la salud? Nadie, el entrevistado, ambos, entrevistado o alguien más, o el esposo. ¿Quién tiene la última palabra en hacer grandes compras del hogar? ¿Quién tiene la última palabra en hacer compras para necesidades diarias? ¿Quién tiene la última palabra en visitar a familiares o parientes? ¿Quién tiene la última palabra en la comida que se debe cocinar cada día? ¿Quién tiene la última palabra en decidir qué hacer con el dinero que gana la pareja? Entonces, un indicador interesante de empoderamiento es quién tiene la última decisión en las decisiones dentro del hogar. Vamos a generar un indicador que sea última palabra uno, donde va a poner va a poner uno si en esas preguntas es la respuesta que es la entrevistada, ambos u otra persona, el que decide las cosas en el hogar.
En caso de que quien tome la decisión fuera el esposo, va a poner cero. Acá le estamos diciendo. En caso que esas variables sobre decisiones en el hogar tengan valores uno, 2 y 3, es decir, entrevistada ambos o entrevistada a alguien más, eso es que la mujer tiene la última decisión. Si es 0, 4 o 5, es porque la pareja tiene decisión última sobre las cosas del hogar. Hacemos eso y veamos un tab. Un tab de esa variable. 54,31% de mujeres dice que la última decisión en el hogar la toman ellas y el 45,69% dice que la última decisión en el hogar la toma la pareja. Entonces acá hay un indicador interesante sobre que las mujeres sí toman gran parte de las decisiones dentro del hogar, ¿no? Habría que ver la dispersión, ¿no? Puede ser que esto esté sesgado porque hay un tipo de mujeres, pero puede ser que en algunos sectores, en algunos rangos de edad, en algunos departamentos, sea muy distinto, ¿no? Sería interesante ver cómo varía este porcentaje en diferentes grupos de personas o en diferentes regiones. Listo. Entonces, guardemos esto y vayamos a este módulo que es bastante interesante, que es el módulo M1637, que se le conoce como REG 84DV, que significa Domestic Violence, violencia doméstica. Esta base de datos, este módulo es bien completo, porque no solamente habla de violencia en la última semana, sino también en violencia en el último año y también violencia alguna vez en su vida. Pues uno puede saber si hay violencia muy de corto plazo de hace unos días, violencia en el último año y también violencia en algún momento de la vida, ¿no? Por ejemplo, acá dice, bueno, estos son, no es de violencia en sí, pero es su pareja se ponía celoso o molesto si usted conversa con otras personas, su esposo o compañero le acusa frecuentemente de ser infiel, su esposo o compañero le impide que visite a sus amistades, su esposo la limita a visitar a sus familiares, su esposo siempre sabe todos los lugares donde va, su esposo desconfía de usted con el dinero, su esposo le ha hecho cosas para humillarla. Su esposo le hace daño a usted o a alguien cercano. Su esposo la insulta o hace sentir mal. Su esposo le amenaza con irse de la casa. Estas preguntas son preguntas sobre violencia emocional o violencia psicológica. Vamos a ver luego que estas preguntas componen eh, violencia emocional. Acá, su esposo alguna vez le empujó, sacudió, tiró algo, la abofeteó o le torció el brazo, la golpeó con el puño o con algo que puede hacerle daño, la pateó, arrastró, la trató de estrangular o quemar, la amenazó con un cuchillo, pistola o otro tipo de arma, la atacó, agredió con un cuchillo, pistola o otro arma, utilizó la fuerza física para obligarla a tener relaciones sexuales, la obligó a realizar actos sexuales que usted no aprobó y le retorció, le torció el brazo, lo tiró de su cuello. Uy, esto lo desordené acá. Estas preguntas acá que voy a seleccionar son preguntas sobre violencia física y estas dos últimas son preguntas sobre violencia sexual. Entonces, vamos a crear indicadores de violencia física y vamos a utilizar las variables. Bueno, una vez que se pregunta sobre esos tipos de violencia, también se va a preguntar sobre
eh, sobre qué severidad de violencia hubo. Si es frecuente, si es solo fue una vez, si fue varias veces. También se le pregunta sobre las consecuencias de la violencia, si tuvo moretones o dolores, si tuvo lesiones, dislocaciones, tuvo que ir al médico, tuvo alguna herida, hueso roto o diente roto, tuvo que ir al curandero, huesero u otro personal que le ayude en su salud. ¿Qué más? Y acá hay preguntas sobre violencia intergeneracional. Cuando usted tenía 15 años, usted fue maltratada físicamente por su madre, físicamente por su padre, físicamente por hija, hijo, hermana, es decir, violencia entre miembros del hogar, por su novio, expareja, madrastra, padrastro, suegro, suegra, amigo, vecino, empleador, extraño, policía, amigo, líder religioso, abogado, doctor y otros. Cuando usted estuvo embarazada, fue maltratada por alguien, como la madre, padre, hijo, hija, hermano, hermana, pariente femenino, pariente masculino, novio actual, exnovio, madrastra, padrastro, suegro, suegra. Y acá hay una lista larga de posibles agresores. Y en caso que haya sufrido de violencia, de algún tipo de maltrato, si pidió ayuda y a quién pidió ayuda. Acá hay una lista larga de posibles personas a las que puede pedir ayuda: madre, padre, hijo, hija, hermano, pareja, suegros, vecinos, empleadores, desconocidos, algún tipo de servicio social, policía, líder religioso, abogado, doctor. Y acá hay estas preguntas interesantes. ¿Se acuerdan que yo les comenté que cuando hacen preguntas de este módulo, hay un protocolo para que la mujer se sienta lo más segura posible y esté segura que su información no se va a revelar y que su pareja no va a saber lo que está contestando? Hay casos donde en plena entrevista la pareja entra a interrumpir porque sospecha o porque sabe de que posiblemente la mujer cuente que es víctima de abuso, ¿no? Entonces acá vamos a encontrar algunos casos en los cuales eh, la pareja no deja que la mujer conteste, ¿no? Veamos, por ejemplo, hagamos un tap de D122A. Este es entrevista interrumpida por presencia del esposo o compañero. Y acá vemos que sí, 102 entrevistas fueron interrumpidas una vez por la pareja o esposo. Y en 290 entrevistas, la pareja o esposo interrumpió la entrevista repetidamente. También la entrevista pudo ser interrumpida por otra persona o por una mujer también, pero eso debe ser menos frecuente. Veamos. Tab de 122. Este es si la entrevista fue interrumpida por otra persona que sea adulto hombre. Hubo 40 casos donde un hombre interrumpió la entrevista y 235 casos donde un hombre interrumpió la entrevista repetidas veces. En el caso de que la entrevista fuera interrumpida por una mujer, son 100 veces, ¿no? 100 veces, 100 casos donde fue interrumpida la entrevista por una mujer y 251 casos o entrevistas donde interrumpió repetidas veces una mujer. Entonces, ustedes como investigadores tendrían la potestad de quedarse o no quedarse con esas entrevistas, ¿no? Pero yo sospecho que las respuestas de esas entrevistas no deben ser muy confiables, ¿no? Quizás como ya se rompió el protocolo de que la mujer no va a estar expuesta, eh, no va a tener la seguridad de que su entrevista sea anónima, posiblemente no va a contestar la verdad, ¿no? Entonces, yo sospecho que sería mejor no considerar esas preguntas donde hubo interrupciones eh, cuando se hacían las preguntas, ¿no? Acá hay más preguntas sobre violencia sexual, por ejemplo esto, que la primera relación sexual fue deseada o forzada, y acá. Acá hay preguntas sobre todo lo que hemos visto hace un rato,
sobre si su esposo se pone celoso, se pone infiel, impide salir a visitar amistades, a familias, si ha sido maltratada por el madre, padre, hermano. Todo esto, las mismas preguntas, pero aplicadas en un rango de tiempo de 12 meses. El de arriba era en alguna vez en su vida, el de acá es en los últimos 12 meses, y en otro módulo va a estar sobre la pregunta de los 7 días anteriores. Pues con esa base de datos podemos crear unos indicadores. Por ejemplo, vamos a crear un indicador sobre violencia emocional y otro sobre violencia física. Agarremos las variables que empiezan con D101, que son estas. Su esposo se pone celoso, la acusa frecuentemente, le impide visitar amistades, le impide visitar a familiares, insiste en saber dónde está, desconfía con el dinero y otros acá, otro tipo de violencia. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que hay muchas preguntas donde ponen 8. En lugar de poner simplemente sí y no, a veces ponen 8 porque es la forma de decir que no sabe. En todos esos casos donde aparece 8 como respuesta, le ponemos missing. Acá estamos diciendo, recodifícame todas las variables que empiezan en D101, que donde aparezca 8, reemplázale con un missing. Y lo que voy a hacer luego es lo siguiente. Voy a crear una variable donde sume todos los valores de las variables D101A a la D101F. Es decir, acá puede salir 1, puede salir 0, puede salir 1, 2. Vamos a ver hasta qué número sale. D101 sum. Pues acá sería 26.363 mujeres no sufren ningún tipo de violencia. 4.149 sufren de un tipo de violencia, 2.151 de dos tipos de violencia, 1.254 tres tipos de violencia, 849 cuatro tipos de violencia, 633 cinco tipos de violencia y 506 seis tipos de violencia, ¿no? Entonces, con esas variables vamos a generar algunas dummies. Por ejemplo, en el caso de violencia emocional, la variable ya calculada con la definición del INEI es la D104. Entonces, hagamos un tab de violencia emocional. Tenemos el 13.99% ha sido víctima de violencia emocional. Vayamos a la física. 27.57% ha sido víctima de violencia física. ¿Hay otros tipos de violencia? Sí, hay violencia psicológica. La violencia psicológica es distinta a la violencia emocional, implica otras cosas que también se puede calcular con esta base de datos. Y la violencia sexual, que también se podría calcular con las variables que vimos sobre si fue forzada o fue chantajeada para tener relaciones sexuales. Pues la podemos guardar. Me dice que no puede. Veamos. Voy a ponerle global, ¿sí?
Y ahora sí, lo grabó. Entonces ya grabamos todo eso. En el foro del DHS hay un montón de información sobre cómo construir indicadores de violencia doméstica, considerando diferentes definiciones, ¿no? Por ejemplo, les decía que violencia emocional en estricto no es igual que violencia psicológica, así que eso está en, en el foro, ¿no? Acá en el foro, violencia doméstica. Y acá hay un montón de información, inclusive hay do files sobre cómo hacerlo. Ya, entonces veamos, vamos a ir acá, violencia doméstica, INEI. Ya, este es un reporte de la ENDES para el año 2012-2019 y todos esos indicadores, estos gráficos, se pueden replicar tranquilamente con la base que les he mostrado ahorita, ¿no? Por ejemplo, vayamos más abajo. ¿Se acuerdan que en violencia eh, emocional que comparte información con psicológica, había este tipo de preguntas? Su pareja tiene control sobre qué hace durante el día, es celoso, insiste en saber dónde está, impide que visite a sus amistades, acusa de ser infiel, desconfía en el dinero. Acá están esos, ¿no? Con esa información se puede crear estos gráficos. Acá, violencia psicológica, separado por si está casado, divorciado, sin y también por niveles educativos, por área urbano-rural, por grandes territorios como Lima Metropolitana, Costa, Sierra, Selva, por origen nativo, se puede separar. Acá, en violencia sexual, yo les mostré dos variables sobre violencia sexual, están acá, ¿no? Obligó a tener relaciones sexuales aunque ella no quería, o obligó a realizar actos sexuales que ella no aprobaba. Acá está. Entonces, todo lo que hemos visto en ese módulo puede servir para replicar esto. Y posiblemente eso sea el trabajo del final de curso. Pues una vez que he guardado las bases de datos de diferentes módulos, puedo hacer merge, ¿no? Entonces, teníamos una base de datos a nivel de hogares que habíamos guardado como hogares.dta. Y si queremos hacerle merge con el módulo M1635 que estaba a nivel de personas, creo, o a nivel de hogares. Vamos a juntar toda la base de datos. Vamos a guardar, este es violencia.dta. Entonces, voy a hacer merge la base de datos hogares con la base de datos generales, que era la que guardamos luego de manipular la base de datos del MEP. Y también vamos a unir con esta M1635 y con la base de violencia. ¿Eso qué me va a permitir? Me va a poder permitir hacer cruces de información eh, sobre variables que estaban en diferentes módulos. Por ejemplo, en el módulo de violencia no había información sobre educación. Entonces, yo no podría separar incidencia de violencia física según eh, niveles educativos. No podía. Pero ahora que lo voy a hacer el merge, sí puedo sacar esas cositas, ¿no? Entonces, veamos. En este caso, base de datos hogares estaba a nivel de hogares y base de datos general estaba a nivel de personas. Entonces, voy a hacer un merge 1M porque en un hogar puede haber muchas personas. Hago eso, me dice que no encuentra. Vamos a ponerle acá el global.
Y cada vez que hacemos el merge, using DTA, acá falta sesión 12. Y cada vez que hago el merge, al final de la base de datos, me crea una dummy, perdón, una categórica que se llama subguión merge, ¿no? Que cuando era 1 es porque logró hacer el match. Cuando era 2 no logró hacer el match porque no existía en la using. Y cuando, perdón, cuando es 1 es que no hizo match porque no está en el master. Es 2 cuando no hizo match porque no estaba en el using. Y 3 cuando se hace match, ¿no? Cuando yo voy a tratar de hacer otro merge, no se va a poder hacer porque va a tratar de generar este merge, pero ya existe. Por eso es que usualmente vamos a borrar ese merge después. Vamos a borrar esa variable subguión merge después de hacer el merge. Borramos. Uy, se salió. A ver, déjenme abrirlo. Se borró todo, pero vamos a, vamos a rescatar todo ya. Por ejemplo, acá faltaba ponerle el global y el replace. Acá faltaba ponerle el global y el replace. Acá también. A ver, veamos si corre. Basta. Ya, sí corre. Entonces, finalmente nos estamos quedando con 35.909 personas, que en ese caso todas son mujeres, donde tenemos información sobre violencia, pero también información sobre violencia emocional, violencia física, y acá variables sobre su departamento, el área urbano-rural, si está casada o no está casada, el departamento, vive con la persona, con su pareja, cuántos hijos tiene, educación, un montón de variables adicionales. Y con eso podemos hacer cruces de información para ver, ¿no? ¿Cuál es la incidencia separando por grupos poblacionales? Lo primero que dijimos es que el factor de expansión siempre en la ENDES hay que dividirlo entre 1.000.000, ¿no? Porque nos daban, el INEI nos da el factor de expansión multiplicado por 1.000.000. Entonces hay que dividirlo. Acá creo que ya está dividido, así que no hay problema. Veamos, a ver, si hacemos un tabulate de violencia física, me sale que el 27.57% de mujeres ha sufrido violencia, pero si utilizo el factor de expansión, me sale casi igual, ¿no? No cambia nada.
ahí no cambia nada. En emocional, veamos. En emocional, sin factor de expansión es 76,95% y con factor de expansión es 75,25. No cambia mucho, pero siempre es bueno utilizar el factor de expansión. Y acá podemos hacer cruces de información. Por ejemplo, un table entre violencia física con departamentos o regiones. Busquemos cómo se llama la variable de departamentos. HV023. HV023. Acá, pongamos al revés. Cuando estoy haciendo el table, me está saliendo la frecuencia, no me está saliendo porcentaje. Por ejemplo, Amazonas. En Amazonas hay 677 observaciones que responden que no han sido víctimas de violencia. 218 observaciones que dicen que sí han sido víctimas de violencia. Si quiero que saque porcentajes, le voy a poner coma, row, ¿no? Row, ah, no me sale. A ver, entonces, veamos para sacarle frecuencias, perdón, porcentajes. A ver, debería ser frecuencia. Ya está. No con el table, sino con el tab. Entonces, si le pongo call, no, pongámosle row. Ya, ahora sí. En Amazonas, la prevalencia de violencia física es 24,36. En Ancash, la prevalencia de violencia física es 23,93. Apurímac, 38,54. Y así para todos los departamentos, ¿no? Veamos dónde es mayor la incidencia. Apurímac, Madre de Dios. La mayor incidencia que veo acá es Madre de Dios, ¿no? 39,61% de mujeres que sufren violencia doméstica. Y el menor, 23, 22, 19, 19, 24. Junín, ¿no? Junín con, perdón, 20, 19, Ica, ¿no? Ica con 19,24. Eso en violencia física. Si hago lo mismo para violencia emocional, tendría que la mayor incidencia está en Apurímac, 34. Apurímac con 34, ¿no? Y la menor parece que está en Loreto, ¿no? Con 14 y tantos. Claro que esto no he utilizado el factor de expansión, pero estoy seguro que si lo utilizo no va a cambiar mucho las conclusiones. Y así pueden hacer cruces de información con diferentes variables, ¿no? Por ejemplo, otra forma que podría ver es urbano-rural, ¿no? HV025. HV025. Quiero ver violencia física y violencia emocional. Violencia física.
En el sector urbano, en el área urbana, la incidencia de violencia es 27,04%. En el área rural, un poquito más, 29,38%. En el caso de violencia emocional, en el área urbana, 25,30, en la rural un poquito menos, 22,87. No hay una diferencia interesante. Violencia física es mayor en el rural, pero violencia emocional es mayor en el urbano. Interesante. Ok, chicos, preguntas hasta ahí. Mira, acá hay una pregunta sobre los datos de violencia doméstica en Perú. Dice, estoy tratando de calcular la prevalencia eh, de la reciente IPV, no sé qué es IPV, del Perú, de la ENO del Perú. Ah, creo que IPV es incidencia de violencia física. La violencia doméstica, el peso, la variable de expansión o de peso de la violencia doméstica no puede ser compatible. Mm, pues acá la persona que escribió esto se está equivocando de variable de peso de expansión. Y así hay un montón de gente que pregunta sobre cosas que no le salen, ¿no? En este foro. Ok, chicos, entonces esto es todo lo de la ENDES. Evidentemente hay muchos más módulos, pero esos son los que se utilizan más y los que conozco más también, ¿no? Entonces, la siguiente clase, que es el martes, vamos a ver un par de cosas más. Por ejemplo, vamos a ver eh, un poco más de los datos del BCR que habíamos explorado al inicio del semestre con el add-in de Excel, pero vamos a explorar más. Luego vamos a ver los datos del Banco Mundial, especialmente estos indicadores de desarrollo. Esta página es bien difícil de, no es intuitiva, ¿no? Es media rara de utilizar. Vamos a ver el table, el World Paper Table. World Pen Table. Es una base de datos histórica desde 1950 para la mayoría de países del mundo. Y también vamos a ver el Madison Project, que es una base de datos histórica donde hay información sobre PIB per cápita y población para para la mayoría de países del mundo, que en algunos casos puede llegar a datos desde 1700, 1600. En el caso de Perú, no tanto, pero en países, sobre todo europeos, puede llegar a información desde mucho antes.
Entonces, esos cuatro son los que vamos a ver el martes en la última sesión y con eso cerramos el curso y ya les dejo la tarea o la evaluación final que sería para una semana después de publicar. Pregunta, chicos. Sí, yo pensaba dejarles el final el jueves 29 para que la entreguen el 6 de julio, pero algunos me han dicho que no, como que se les sobrepone con sus finales, así que también podría ser que les deje el 6 para que lo entreguen el 13, pero eso depende de ustedes. Puedo dejarlo el 29 para que lo entreguen el 6 o lo dejo el 6 para que lo entreguen el 13. Eso depende de ustedes, ya coordinen con su delegada y me dicen y ya yo lo programo. Pero la idea es de que si es el 6 para el 13, yo tengo que entregar notas, creo que máximo el 14, 15, así que sí o sí debería ser el 13. Pero eso coordinen con su delegada y me avisan, pero por mí no hay problema. ¿Sí? Ya chicos, eso sería todo por hoy. Estamos cumpliendo con todo el sílabus. Ok, pues nos vemos la siguiente chicos, cuídense.